más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hoy venimos a hablaros de todo el tema del diagnóstico genético en torno al autismo y específicamente de un síndrome poco conocido. Y para hablarnos de todo esto está aquí Valeria Nieva. Bienvenida, Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirme. Claro que sí. De hecho fue su esposo, Gastón, que se puso en contacto conmigo porque me lleva escuchando bastante tiempo, lleva escuchando este programa y me dijo, oye, mira, nos gustaría ir a contar nuestra experiencia de ser padres de un niño que se llama Gaspar, que ahora tiene 6 años. Vosotros vivís en Argentina y a Gaspar le diagnosticaron con TEA, con trastorno del espectro autista, con 18 meses solamente, o sea, era muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, Sí. cuéntanos un poco cómo fue todo esto de llegar desde de un diagnóstico de autismo a un diagnóstico del síndrome Phelan-McDermid, que ahora nos vas a contar cómo es esto, pero cuéntanos un poco cómo fueron esos primeros meses desde que nació Gaspar hasta el diagnóstico de autismo y cómo surgió luego la idea de hacerle pruebas adicionales, pruebas genéticas. Cuéntanos un poquito. Yo soy mamá primeriza, Gaspar es hijo único y nunca hubo niños en la familia, así que la maternidad era todo un mundo nuevo para mí. Y desde el nacimiento yo notaba cosas que me intranquilizaban. Gaspar no dormía, si bien todos los bebés duermen poco, pero él no dormía ni de día ni de noche. O sea, a lo sumo podía dormir de corrido 1 hora y después estaba 6 horas despierto y de vuelta dormía 1 horita y otras 6 horas despierto. Así, meses enteros, años. Esa intranquilidad que a mí me generaba ver lo que no descansaba me hizo consultar con la pediatra y hubo unos meses en que él involuntariamente, ese ratito que dormía, movía la cabeza de un lado para el otro. Entonces consultamos a un neurólogo que nos mandó a hacer una polisomnografía, que es un estudio donde se ve la actividad eléctrica del cerebro mientras el niño duerme, y dio bien ese estudio. Entonces el neurólogo minimizó la situación diciendo que era la manera en que el niño se sobreestimulaba y nada más. Cuestión que a medida que fueron pasando los meses, yo notaba un retraso a nivel motor en Gaspar. Y pasó también que tuvo un accidente Gaspar y tuvo fractura de mandíbula a los 9 meses de edad. Sí, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, eso retrasó aún más el desarrollo motor de él. Con posterioridad de la cirugía empezó a gatear y luego a caminar, pero le costaba muchísimo. Es más, eh, yo por iniciativa propia, porque los médicos me decían que era, o sea, que yo le transmitía mis miedos, porque quedé bastante mal con el tema del accidente, yo presencié el accidente. eh, Ellos me decían que yo les transmitía los miedos al nene y por eso no se largaba a caminar, por eso tardó en Aquí quiero, gatear, aquí quiero, etcétera. aquí quiero hacer también una pausa para recalcar que desafortunadamente esto es muy común y esto en inglés se llama parent blaming, que es básicamente echarle la culpa a los padres, que además suele ser casi siempre a las madres, que los profesionales lo hacen muy a menudo, que esto es totalmente injustificable e injustificado y poco ético y que muchas veces, aunque ellos tengan las mejores intenciones de alguna manera querernos animar a que nosotras nos cuidemos y a que estemos bien, es decir, a que obviamente estemos
al tanto de nuestra propia salud mental, el que nos culpen, ¿no? El que digan, este niño no anda porque tú estás nerviosa o porque tú estás ansiosa o porque tú tienes preocupaciones y miedos, es absolutamente contraproducente. Aparte de que es falso, porque obviamente estamos hablando de retrasos motores, o sea que ni siquiera estamos hablando de que el niño tenga también ansiedad, porque es verdad que las emociones son muy contagiosas, pero es que estamos hablando de un proceso totalmente ajeno que no tiene nada que ver con las emociones, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante que nos hayas contado esto y quiero poner sobre la mesa que esto es muy común y está totalmente injustificado y me parece absolutamente injusto además. Sí, me pasó eso y por iniciativa propia lo empecé a mandar a una psicomotricista, que fue el azar en realidad, o como quieras llamárselo, porque fui a hacer una compra en una librería y encontré un folleto de una psicomotricista. Y googleé porque no tenía idea que era una psicomotricista. Y yo digo, esto es lo que necesito. Y bueno, lo empecé a llevar ahí y ella eh, lo estimulaba a Gaspar para que se pare, porque por ahí tendía más a gatear. Y ella fue la que notó que el juego de él era muy particular, o sea, no se entretenía con ningún juguete, era mucha exploración oral. Entonces fue ella que me sugirió una evaluación con una fonoaudióloga. eh, Todo eso por nuestra cuenta sin ninguna indicación médica, ¿no? O sea, llevándonos por los consejos de a la única persona a la que pude recurrir ante mi inquietud. Y bueno, fuimos a la fonoaudióloga, le hizo la evaluación y me dijo que había sospecha grande de autismo porque no había intención comunicativa, intereses restringidos, etcétera. Fue con esa evaluación de la fonoaudióloga que fuimos al hospital pediátrico estatal más grande que tiene nuestro país, que es el Hospital Garrahan, muy conocido por los trasplantes de alta complejidad que llevan a cabo, y fue el Hospital Garrahan quien lo diagnosticó con autismo a los 18 meses. Pero fue todo por iniciativa propia nuestra como papás, de sentir que algo pasaba. Eh, Y de nuevo, esto qué importante, el hecho de que muchas veces llegamos a diagnósticos por nuestro propio tesón, o sea, por nuestra propia iniciativa y por nuestra intuición constatada fehacientemente de que ahí hay algo que es diferente en el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Y que, de nuevo, qué pena, por decirlo de una manera diplomática, qué pena que no haya ese acompañamiento profesional, porque precisamente ese es su trabajo. No es el de buscar problemas, sino el de dar cabida a las inquietudes de los padres y de las madres y de realmente tomarlo en cuenta y no simplemente decir, no, bueno, es que eso es porque estás nerviosa, o eso es porque te lo estás imaginando tú, o eso es porque estás exagerando, ¿no? Entonces, cuéntanos, con un diagnóstico de autismo a los 18 meses, ¿cómo, cómo seguisteis y por qué llegasteis a querer hacer estas pruebas adicionales, bueno, pruebas adicionales genéticas, que ahora nos vas a contar un poquito también más en qué consisten, pero ¿cómo seguisteis a partir de ese diagnóstico de autismo con los 18 meses? Bien, la particularidad fue que al mes de que tuvimos el diagnóstico empezó la pandemia. Entonces fue un momento difícil, pero por suerte las terapeutas que habíamos podido encontrar para que trate a nuestro hijo se ofrecieron a hacer terapias en domicilio. Además porque él era muy chiquito y recién estaba diagnosticado, o sea, no era una posibilidad poder hacer cosas por Zoom. Entonces empezaron a venir a casa a trabajar con él. Y nosotros notamos que había un avance, lo que se destaca en Gaspar es la hiperactividad y una atención lábil. Eso había bajado bastante con el inicio de las terapias, pero o sea, lo que frenó todo ese proceso de avance fue episodios de otitis media crónica. Ahí tuvimos como un retroceso por algo orgánico que le pasaba a él. Em, lo que pasaba era que el moco interno de la nariz iba al oído, o sea, y se le infectaba. Y estuvo durante todo un año con otitis medias mensuales, que implicaba toma de antibiótico.
Entonces, después lo que pasaba, una vez que se mejoraba de la otitis, era que tenía problemas gastrointestinales, porque todos los meses tomaba antibiótico y eso barría la flora intestinal y le generaba malestar. Y eso hizo que, o sea, que tuviera un retroceso en todo lo que había logrado en las terapias. Bueno, terminó siendo intervenido quirúrgicamente, le pusieron diábolos y con los diábolos, que son unos tubitos de ventilación que se colocan en los tímpanos, el oído se empezó a ventilar, el moco en vez de acumularse en el oído medio empezó a drenar a través del diábolo hacia el exterior y finalmente, después de unos meses de tener los diábolos, Gaspar se curó de la otitis y no volvió a tenerlas. Entonces, una vez que pasamos por ese periodo donde el malestar era físico, eh, empezamos con las dificultades a nivel escolar. O sea, incluso yendo a escuelas especializadas en discapacidad, especializadas en niños que tienen el diagnóstico específico de mi nene, no había manera de que él se pueda quedar sentado haciendo una actividad. Y él tenía conductas que por ahí el resto de los niños con el mismo diagnóstico no lo tenían. Si bien cada niño con autismo tiene sus particularidades, pero las conductas de Gaspar eran eh, riesgosas para su salud, porque por ahí tiende mucho a llevarse objetos a la boca. En una oportunidad, no, en dos oportunidades se llevó goma espuma a la nariz o goma eva al oído, que en ese momento él todavía se estaba curando de los oídos, no sabíamos si era por un tema sensorial, él tenía los diábolos duran un año en el organismo hasta que después son expulsados. Entonces nos costaba identificar qué era lo que lo motivaba a él a llevarse objetos al oído. Se ha llevado papeles o goma eva, eh, una situación que se llevó un papel que el papel estaba húmedo, entonces generó una otomicosis en el oído. Entonces, estas conductas hacían que los establecimientos educativos, por más que estén especializados en discapacidad, les costara por ahí trabajar con él. Entonces, eso también como padres nos dolió mucho porque no encontramos respuestas ni siquiera de las instituciones educativas especializadas. O sea, si una institución educativa especializada no puede darme respuestas, o sea, y maneras de poder buscar apoyo para que él pueda estar bien, que no tome estas conductas riesgosas, eso nunca lo encontramos. Siempre las reuniones de padres eran para comentar la situación y aconsejar buscar algún lugar más acogedor. Y eso nos ha pasado muchas veces en el año. Y cuéntanos, este tipo de comportamientos que pueden, bueno, que en el fondo hay una parte de llevarse objetos a la boca que eso sí es pica y que hay niños con autismo que sí lo tienen, ¿no? Pero por ejemplo, lo de llevarse objetos a los oídos y tal, eso yo tampoco lo había escuchado. Cuéntanos si este tipo de comportamientos entran dentro de lo que englobaría el síndrome de Phelan-McDermid. Cuéntanos un Sí, poco. sí. ¿De La qué vais? explicación la encontramos ahí. Exacto, cuéntanos, ¿cómo La llegasteis explicación. cómo llegasteis entonces a pedir, o sea, por qué o quisisteis simplemente conocer mejor lo que estaba pudiendo suceder dentro de Gaspar que le llevaba a esos comportamientos a través de pruebas genéticas? O sea, ¿cómo se os vino la idea de hacerle pruebas o de pedir pruebas genéticas para ver qué más había ahí? Claro, la problemática escolar que hacía que él, o sea, sea muy diferente al resto de los niños con el mismo diagnóstico, más allá de que cada uno tiene sus particularidades, nos hicieron seguir indagando. Incluso los médicos también tenían esta preocupación de qué le estará pasando al nene. Entonces tengo una amiga que es licenciada en química, trabaja en una institución de investigación que al estar en el mundo científico conocía a una especialista en genética y metabolismo, y fue ella la que me recomendó hacer una consulta. En realidad llegamos al diagnóstico gracias a Andrea, que es mi amiga, y ahí la especialista en genética y metabolismo analizó el diagnóstico de autismo de Gaspar, sus problemas gastrointestinales, más allá de que por ahí a veces era la toma
del antibiótico lo que lo ponía mal, pero también notamos que el exceso en harinas le hacía muy mal, siendo que no es celíaco. También la problemática de las otitis medias. Todas esas cosas orgánicas le hicieron sospechar en la primera consulta de que lo de Gaspar era un TEA plus, o sea, un TEA y algo más. Viendo todo el panorama orgánico, ¿no? Del niño, más allá de lo conductual. Y es ahí que nos recomienda hacer, primero estudió metabolismo con unos ciertos análisis específicos que dieron bien los resultados y después ya apuntó a lo genético y nos recomendó hacer el estudio del exoma eh, y también el análisis del ADN mitocondrial. Esas fueron las indicaciones de ella. ¿Y eso lo Y conseguisteis hacer o no? O sea, cuéntanos, sí, porque me imagino que, de nuevo, estos son tests que no son tan comunes. Imagino que tuvisteis que pelear para que os los diesen, los pudisteis hacer en mucho. Argentina. Sí. Cuéntanos así en manera resumida cómo fue todo eso. Sí, sí, porque, a ver, por lo general, no sé si en todos lados, acá en Argentina los estudios genéticos más comunes que se le indican al niño es el cariotipo y el Fragile X. Pero la médica apuntó al exoma porque todas esas características orgánicas del nene le hacían sospechar que eh, necesitaba ese tipo de análisis. Después o sea, terminé entendiendo de que por cómo se da en mi nene el síndrome, él tiene mutado un gen, el SHANK3, que en otros estudios genéticos por ahí no salta esa mutación. O sea, el síndrome se puede dar de dos maneras en el niño, con una mutación en el gen SHANK3 o con pérdida de material genético cuando se hace la división celular del bebé en el cromosoma 23. Y esa pérdida de material genético por ahí en otras pruebas genéticas sí salta, pero la mutación del gen salta en esto específico que le hicieron a Gaspar. Es como que también tuvimos la suerte de que el estudio indicado fue el correcto, porque quizás en otros estudios no salta el síndrome por cómo se da mi nene, ¿no? O sea, Exacto, y ahí es donde realmente, de nuevo, los padres, las familias necesitamos el apoyo de geneticistas, en este caso, de especialistas en estudios genéticos que entiendan el perfil global del niño, que vean, digamos, por dónde van los desafíos, cuál es la presentación, cuál es el perfil en este momento, para poder precisamente ajustar las pruebas genéticas a las sospechas. Claro, siempre se trabaja bajo una sospecha o bajo una, digamos, una teoría, ¿no? Práctica de, a ver, yo pienso que puede ser esto o puede ser esto, entonces tengo que mandar que a este niño le hagan estas pruebas, no cualquier prueba genética. De nuevo, a no ser que nosotros seamos geneticistas, pues es que va a ser imposible que nosotros entendamos o que sepamos eso a priori. Imagino que vosotros ahora, Gastón y Valeria, sabéis muchísimo de estudios genéticos porque habéis pasado por todo este proceso, ¿no? Pero cuéntame si en ese proceso de decidir qué estudio genético habría que hacer, tuvisteis suficiente apoyo y luego los retos fueron para que os lo aceptasen, ¿no? Aceptasen el coste y el realmente hacer el test o los test genéticos. sí, en realidad la médica indicó el exoma, después con el tiempo fuimos entendiendo qué era lo que medían los otros estudios genéticos, pero el apoyo más grande lo tuve de mi amiga, que ella me decía, tenés que luchar por esto porque tenés la posibilidad una vez en la vida de que la obra social o la prepaga médica cubra un estudio de este calibre. Y bueno, fue ella la que me ayudó si bien teníamos todas las justificaciones médicas, a insistir, ¿no? Porque fueron 3 meses de presentar el pedido, que venga negado, volver a insistir, presentar las causas orgánicas que hacían que se sospechase de algo más, que por ahí con un estudio más convencional puede que no logre descifrar qué es lo que le pasa al niño, bueno, cosas así. Eh, la Entonces, verdad que tener entonces, una amiga especialista me ayudó claro, mucho. fíjate qué suerte, porque de nuevo, un padre, una familia que no tuviese a esa amiga, pues es que de nuevo es como nosotros no podemos saber lo que no sabemos. Si no sabes algo, no lo puedes saber. Puedes, obviamente, investigar muchísimo, pero al final también es como dar palos de ciego, porque tampoco no es nuestra responsabilidad saber qué tipo de test necesitan nuestros hijos si hay toda una serie de
síntomas adicionales, ¿no? Lo que has dicho antes del TA+. Entonces finalmente conseguisteis este diagnóstico de síndrome de Phelan-McDermid Sí. después de cuánto tiempo. Y bueno, 3 meses peleamos para que aprueben el examen, se aprobó, se le sacó la muestra a Gaspar y fue enviado a España. Fue un laboratorio de España que analizó eh, la sangre de él y se llegó al diagnóstico. Y después lo más cómico fue que me llegó por mail el resultado y yo estaba en la oficina merendando, comiendo una berlinesa y yo me quedé atragantada cuando leí nada, nada lo que decía el estudio, porque lo más loco es que cuando yo googleo el síndrome en internet, empiezo a leer y me estaban describiendo a mi hijo. Eso fue lo más movilizador. O sea, porque incluso las otitis crónicas media estaban explicadas por el síndrome. Algo Wow. que padecimos un año, incluso los chicos, no solo los que tienen el síndrome Phelan-Madermi, los chicos con autismo tienen un umbral del dolor muy alto. Entonces, las otitis para nosotros fueron terribles porque nos dábamos cuenta cuando estaba muy avanzado el cuadro infeccioso. eh, y claro, ya uno decía lo que, claro, vos decís, la inquietud de él de estos días era por dolor de oído y no lo sabíamos. Y uno siente culpa de no haberse dado cuenta. Pero él al ser no verbal, no tiene manera de poder expresarlo, y entonces lo que yo notaba, y después ya me daba la pauta, ¿no? De que seguramente era dolor de oído, era que masticaba mucho los objetos. Para una Navidad me masticó todos los adornos del árbol de Navidad. Claro, él mismo estaba intentando de alguna manera Calmar. ayudarse, exacto, con el dolor, ¿no? Pero Ujú. claro, incluso niños que son verbales, que son hablantes, si son muy pequeños, tampoco están en condiciones cognitivas de expresar Mm. que sienten dolor en tal parte o no. A lo mejor se pueden indicar o tal, pero de nuevo, no, ni siquiera para los niños que hablan. O sea, estamos de alguna manera en situaciones muy extremas por la que son niños pequeños. Son procesos de dolor que a veces pueden ser complejos, que pueden ser, que puede que les cueste incluso indicar dónde les duele, ¿no? Entonces, cuéntanos más en qué consiste el síndrome Phelan-McDermid y cuéntanos, se diagnostica, por lo tanto, mediante la sangre, mediante un estudio genético en sangre. Consiste en una mutación de un cromosoma concreto, creo que nos acabas de decir, pero De un explícanos un gen. poquito más. Sí, sí. Lo que hace el síndrome es afectar la transmisión de información de una neurona a la otra. La información no llega completa de una neurona a la otra y eso hace que los niños desarrollen discapacidad intelectual, autismo, epilepsia, no todos los casos, pero la gran mayoría, los síntomas son estos, o sea, las morbilidades. Esto es lo que por ahí para muchos es, y para nosotros también, es una novedad, que existen síndromes genéticos donde el autismo es una comorbilidad. Nosotros eso no lo sabíamos como padres, y ya llevamos 4 años con un hijo diagnosticado con autismo. Eh, Eso fue bastante nuevo para nosotros. También tienen mucha hipotonía. eh, Algunos niños pueden caminar, otros no. Todo depende de cómo se generó el síndrome en ellos. ¿Y Por la ejemplo, prevalencia? ¿Esto es un síndrome que se consideraría a nivel estadístico una enfermedad rara o no sí, tanto? poco frecuente, sí, sí, sí. Es más, en realidad, por o sea, los que están en el tema, lo que nos dicen es que es una enfermedad poco frecuente, pero también otra característica es que es una enfermedad subdiagnosticada. Al ser tan específico el análisis de sangre que se necesita para poder detectarlo, y al ser tan difícil conseguir que la cobertura médica lo cubra, entonces muchos niños se quedan con un diagnóstico de autismo, siendo que existe por detrás el síndrome genético.
Y esto creo que es importante y por eso os agradezco que hayáis venido al programa a ti en concreto, que es la que estás hablando, para hablar de esto, porque no hace tanto tiempo en mi tribu de Mamá en Calma, que es la membresía que yo facilito de madres de hijos neurodivergentes, una madre nos preguntaba sobre la necesidad o no de hacer estudios genéticos, ¿no? Y entonces, de nuevo, es muy importante no caer en ese agujero de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De ahora me tiro por aquí y es un agujero que no tiene fin, porque empiezas a mirar de alguna manera a buscar, digamos, problemas adicionales, a pesar de que las familias se lo justifiquen diciendo, bueno, vamos a buscar estudios adicionales para ver si nos dicen algo, ¿no? Entonces es como, no, o sea, yo desde un punto de vista de salud mental, yo eso no lo recomiendo porque eso también es muy produce mucha ansiedad, porque de nuevo es como salir a buscar problemas de alguna forma, porque además también en muchos casos estos estudios no están siempre subvencionados o pagados por la seguridad social o por la obra social. Entonces, muchas veces las familias también incurren en costes financieros muy, muy, muy grandes para hacerse test que tal vez, y en la mayoría de los casos afortunadamente, no son necesarios. Ahora bien, lo que vosotros estáis contando, vuestra experiencia también es muy importante y lo que acabas de decir ahora me parece clave, que es que hay menos tal vez diagnóstico del síndrome Phelan-McDermid y potencialmente otros síndromes genéticos precisamente porque de alguna manera se esconden detrás de un diagnóstico de autismo. Es decir, los niños consiguen un diagnóstico de autismo y ya todo el mundo se queda tal cual, se queda sin indagar más allá porque de alguna manera el autismo en el fondo es una sintomatología de un síndrome genético que va por detrás y que por lo tanto de alguna forma es la causa originaria de ese autismo, ¿no? Sí, es más, nosotros teníamos a todos los médicos que tratan a Gaspar esperando el estudio genético. Ellos sabían que nos íbamos a demorar bastantes meses, ¿no? Fueron 8 meses de espera, entre los 3 meses de lucha con la cobertura médica, los 5 meses de espera el resultado, porque dura eso hasta que la muestra vaya al exterior y vuelva el resultado. Pero todos esperaban eso porque no lograban comprender qué le pasaba a Gaspar, que incluso en instituciones educativas no lograba encajar. Eso es como que teníamos a todos los profesionales apoyándonos en que, bueno, indaguemos más, porque hay algo que no se está entendiendo. Y tener el resultado nos posicionó en otro lugar porque nos permite entender cuáles son los apoyos que él necesita, que por ahí son apoyos extra que un niño con autismo que dentro de todo se comporta o está dentro de la media, como quien decir, por ahí no los necesita. O sea, la particularidad de nuestro nene es que por más que vaya a una escuela especializada, necesita un acompañante terapéutico que le esté dando apoyo o soporte y que incluso controle las conductas estas de llevarse cosas a la boca o a otras partes o sea, los oídos. La oralidad de él es más exacerbada por el síndrome genético. El síndrome genético también explica esas conductas. No Claro, y solo de nuevo, y y va más allá de lo que sería un perfil sensorial neurodivergente. Esto también me parece muy exacto. interesante, porque de nuevo habrá gente que diga, bueno, pero mi hijo también, de hecho yo lo digo, porque Sí, mi sí, hijo, sí. mi hijo fue así, mi hijo ha sido siempre muy oral, todavía sigue siéndolo con casi 14 años, lo que pasa que obviamente ahora él entiende muy bien lo que sí es seguro, lo que no es seguro, dónde y cuándo es apropiado y cuándo no. Obviamente está en otro nivel también cognitivo y de desarrollo personal dentro de su propio perfil de autista con necesidades sensoriales o con un perfil sensorial hiposensible desde el punto de vista proprioceptivo y por eso anda casi siempre metiéndose cosas en la boca, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos muy bien que eso entra dentro de un paradigma de integración sensorial, digamos, más convencional, entre comillas, para una persona autista, como nuestro hijo. Lo que tú nos estás comentando es otro paradigma, o sea, eso es como estar en otra isla, es como estar en otro lugar, porque ya no es solo un tema sensorial, obviamente hay necesidades sensoriales detrás de esos comportamientos, pero la causa en sí misma viene derivada de esta diferencia genética que supone un síndrome, es decir, que supone, ¿no?, una serie de comportamientos que vienen tal vez de otro lugar, ¿no? O sea, que creo que esto también es muy importante.
Sí, sí, entonces eso, el diagnóstico nuevo nos ayudó a entender los apoyos específicos y también eh, poder manifestárselo a los lugares a donde él concurre. O sea, pues tenemos como un aval orgánico, sería médico, de qué es lo que le pasa a él y por qué necesita ese apoyo extra. Exacto. Eh, Y qué importante esto, porque de nuevo va más allá de es autista o tiene autismo a tiene este síndrome conlleva estos desafíos que se van a manifestar con este tipo de comportamientos y que por lo tanto requieren de unos abordajes que no van a ser siempre los abordajes más, de nuevo, convencionales para otros niños con autismo, ¿no? Entonces, eh, imagino que recursos disponibles para las familias afectadas por este síndrome, como recursos así específicos, no habrá tantos, puesto que es una enfermedad poco frecuente, ¿no? Se considera una enfermedad poco frecuente. Cuéntanos un poquito cuántas familias hay en Argentina que sepáis, si tenéis una asociación, si estáis intentando organizaros para dar más visibilidad. Cuéntanos un poco. Bien, en Argentina somos 35 familias que tenemos el diagnóstico de síndrome de Phelan-McDermid. De esas 35 familias, 14 recibieron el diagnóstico en los últimos 3 años. O sea, el 40% tiene el diagnóstico muy recientemente. Y lo que estamos haciendo, estamos en proceso de formación de una asociación de padres para poder visibilizar el síndrome, poder armar también un listado de médicos que entiendan y que estén acostumbrados a tratar chicos con este diagnóstico. Y también por ahí brindar ayuda en cuanto a esto. El tema de escolaridad es un tema muy importante y que nos desvela a todo el mundo, porque es como que sentís que tu chico no encaja en ningún lado. Esa es una sensación que como padre eh, duele porque probamos en la educación convencional, la educación común no funcionó. Bueno, lo paso a una escuela especial. En la escuela especial tampoco funcionó. Bueno, vamos a un centro educativo terapéutico que hay más presencia terapéutica eh, y tampoco funcionó. Entonces uno dice, ¿y dónde lo mando? Ya no tengo alternativas. Bueno, ahora lo que surgió del planteo de los médicos es, bueno, vamos a probar de sumar una acompañante terapéutica, incluso en lugares especializados en discapacidad donde no es una figura común. Los acompañantes terapéuticos es más, desarrollan su actividad más que nada en escuelas convencionales, donde todos los niños son neurotípicos y ellos son el apoyo que necesita un niño neurodivergente. Bueno, esa figura estamos llevándola a instituciones especializadas en discapacidad, que no es la regla, o sea, y bueno, muchos se sorprenden. ¿Cómo? Pero si se dedican a la discapacidad, ¿por qué tiene que ir con acompañante? Pero bueno, nada, es un desafío, pero O eh, sea que tú, desde el punto de vista de consejos que darías a los padres que acaban de recibir un diagnóstico de síndrome de Phelan-McDermid, sería precisamente esto, ¿no? Trabajar, entender muy bien el origen muchas veces orgánico de ciertos comportamientos que van más allá de un diagnóstico de autismo, aunque obviamente sean comportamientos y sean perfiles parecidos, ¿no? Hay como una especie de solapamiento, ¿no? Pero entender que ni siquiera los establecimientos especializados, sobre todo a nivel de educación especial, van a necesariamente saber cómo afrontar el apoyo a estos niños sin que tengan esta pieza, ¿no? Es como una pieza adicional, pero no secundaria, sino totalmente central, ¿no? Sería como la sí, pieza, de sí. hecho, del centro. No, y además también hacerse fuerte, nosotros estamos peleando con la cobertura médica esta figura, porque no es lo convencional. O sea, no es solo la lucha que uno tiene con la institución de decir, mira, mi hijo tiene esto, necesita esto extra que no es lo convencional. Bueno, también en el sistema de salud poder explicar esto también es otra lucha. Claro, Como que los frentes están abiertos. y cuéntanos, ¿sabéis sobre la prevalencia, por ejemplo, global o eh, en Estados Unidos y en Europa, un poco por comparación? O sea, sigue considerándose una Ay, enfermedad rara en el sí, sentido de poco sí, frecuente en todo el mundo, y me sí. imagino.
Sí, nosotros tenemos mucho contacto y son mucho nuestra guía, la Asociación Phelan-McDermid de España. Ellos ya llevan 13 años conformados y siempre nos están enviando novedades, investigaciones que se están haciendo, porque las investigaciones apuntan a terapias génicas para poder, o sea, el poder intervenir en esa hipnosis deficiente que existe, bueno, con desarrollo de fármacos. Em, Incluso en España lo que nos dicen es que está subdiagnosticado el síndrome también. No sé Y- cómo es la prevalencia ahí, pero pasa lo mismo que acá. Acá somos muchísimo menos, pero siempre la información que ellos nos brindan a nosotros nos sirve mucho porque incluso tenemos que transmitírsela al pediatra o a los médicos que no están empapados con el síndrome. O sea, nos claro. pasa de ir a una guardia o ahora ya los médicos ya saben, todos los médicos de Gaspar, pero vamos a una guardia y se ponen a googlear en el momento porque no saben. Son síndromes que hace poco, con el avance, ¿no? de todo lo que es la genética, se han descubierto y no todos los profesionales en salud están al tanto. Exacto. Y creo que también de nuevo importante enfatizar que estamos hablando de una co-ocurrencia, en este caso de una comorbilidad, pues porque de nuevo lo acabas de decir tú, Valeria, son síndromes que se están descubriendo pues en las últimas 2 décadas porque tenemos más geneticistas, porque hay más investigación genética y porque también puede haber abordajes de origen genético para mejorar la calidad de vida de las personas con estos, de los niños, obviamente, y luego adultos, de las personas con este síndrome. Eh, y sin caer tampoco en, obviamente, en el discurso eugénico de decir, bueno, pues entonces podríamos buscar una solución genética al autismo. Eso es muy diferente porque al final la neurodivergencia como paradigma de neurodiversidad, el hecho de que haya cerebros que son diferentemente atencionales, que es lo que ahora se intenta decir sobre el TDAH o sobre el autismo, en sí mismo no es un problema. Otra cosa es que de nuevo haya estas ocurrencias comorbidades que hacen que muchas veces tapemos las necesidades de apoyo de niños y personas con un diagnóstico de autismo que no tiene en cuenta que además hay otra cosa. Y esto creo que es súper, súper importante, porque definitivamente ahí es donde tenemos y debemos como sociedades también entender mejor los autismos. Yo cada vez que entrevisto a profesionales de la salud, sobre todo de la salud mental, hace poco entrevisté a una doctora psiquiatra y ella misma decía autismos en plural. O sea, que el autismo tampoco sea una trampa en el sentido de una trampa que no nos permita seguir investigando para ver si de nuevo hay cuestiones adicionales genéticas que puedan ser abordadas para, por supuesto que sí, incrementar la calidad de vida de las personas que lo tienen, que lo sufren, y también incluso para hacer que puedan aprender y puedan desarrollarse de una manera que tal vez a día de hoy pues no parece tan posible, ¿no? Imagino que a vosotros no os habrán dado un pronóstico o una prognosis. Ya sabemos que con autismo no la hay, pero con el síndrome Phelan-McDermid, ¿hay o no hay una prognosis? ¿Tienen alguna manera de decir, digamos, hasta dónde le va a afectar o cómo se va a desarrollar o no? Realmente no. Y en realidad depende mucho de las particularidades de cada niño, porque hay muchos niños que tienen muchos problemas motrices. Ujú. En el caso de mi nene, esto o sea, España la semana pasada nos mandó un documento que eso también, más allá de uno conocer todas las características generales, ¿no? del síndrome, este documento lo que hacía era indagar sobre el fenotipo, o sea, las características propias, y como el síndrome se puede dar por dos motivos, ya sea pérdida de material genético o la mutación del gen SHANK3, eso hacía de que de una forma la problemática es más motriz,
Y de la otra forma en que se puede dar el síndrome, la problemática es mucho más importante conductual, que es lo que le pasa a mi nene. Y yo me quedé pensando en lo que hablabas recién de cómo nos impacta a nosotros como padres el descubrir el síndrome. Es lo que nos ayuda a moldar las expectativas, porque veníamos de mucho tiempo de frustración, de sentir que nuestro hijo no encajaba en ningún lado, que lo único que recibíamos eran quejas. Es muy inquieto, se lleva cosas a la boca todo el tiempo, no presta atención de eso a decir, bueno, bueno, necesitas apoyos particulares, las expectativas nuestras no es que bajan, pero se amoldan a la situación de él y bueno, la frustración es menor. Sentimos eso. No es que hayamos puesto un techo, ni mucho menos, porque incluso lo que sí nos alegra muchísimo es sentir esto de que logró controlar esfínteres después de 1 año y medio de trabajo, tanto nosotros como en ese momento la institución educativa nos apoyó muchísimo, y en conjunto se trabajó el control de esfínteres y lo logró, pero bueno, fue 1 año y medio de trabajo, es un periodo bastante largo y se pudo. Sí, lo que también pasa que a veces hay retrocesos, hay regresiones. En el síndrome incluso son más notorias las regresiones, eh, que a veces se revierten y a veces no. En la experiencia, ¿no?, de compartir vivencias con otras familias, esto de las regresiones es común. Nos ha pasado por ahí cuando tiene mucho desborde emocional, se ven. O sea, entonces, como uno está preparado, ¿no? Por más que a veces duele, ¿no? Pero uno como que no solo amoldar las expectativas, sino que, bueno, me banco que retrocedamos 3 casilleros. Yo siempre digo que es como que tenemos una maternidad y una paternidad con Gastón que se siente como estar en el juego de la oca. O sea, avanzás muchos casilleros y cuando menos te lo esperás tenés que retroceder. Bueno, es eso. Y Pero bueno, creo que has apuntado a la clave, ¿no? Que es no porque bajemos expectativas, sino porque amoldamos expectativas y porque de alguna manera también ya sabéis por qué camino vais. En el sentido de, exacto. no sabemos el camino, o sea, no sabemos lo que nos depara el camino unos cuantos pasos más allá, porque obviamente nadie puede predecir el futuro. Pero sabemos que a día de hoy, ¿no? Sabéis que estáis en este camino, el camino de un niño que tiene este síndrome, y que eso, por lo tanto, os hace estar menos perdidos. Porque muchas veces el problema viene de que uno piensa que está en el camino del autismo y resulta que no, está en un camino que es autismo más un síndrome, que en este caso, Phelan-McDermid, y si no lo sabes, pues no puedes leer digamos, las pistas, las señales en el camino, porque tú piensas que estás en otro camino. Entonces, eso es como, pues eso, estar en un bosque sin brújula, sin compás, sin mapa y no saber por dónde uno va. Mientras que, de nuevo, aunque no puedas predecir lo que te va a pasar en el futuro y en ese camino, o a tu hijo y a vosotros como familia, pero ya sabes que estás en ese camino. Entonces ya tienes un mapa, aunque no sea un mapa completo, pero ya es un mapa, por lo menos, para interpretar todo lo que ha venido antes y entenderlo mejor y poder interpretar también lo que está siendo sus necesidades ahora y, obviamente, con el apoyo de otras familias en ese camino, también entender qué puede estar pasando en breve o que esté pasando hoy que no entendáis y que podéis tal vez hablarlo con otras personas, ¿no? que han pasado también por ese punto. Entonces me parece muy empoderante y por eso yo siempre he sido he estado muy en favor de conocer mejor a nuestros hijos. No se trata de coleccionar diagnósticos, ni de coleccionar pruebas, ni test, ni nada, sino de conocer mejor a nuestros hijos y de verdad, de saber en qué camino estamos, no porque el camino esté predeterminado, el camino lo vamos haciendo todos según caminamos, sino porque por lo menos el camino está marcado, tenemos unos parámetros y entonces sabemos mejor a qué atenernos, ¿no? Entonces, Valeria, me encantaría que nos dieses algunas reflexiones más personales tuyas como madre sobre qué es lo que más te ha hecho sufrir y tal vez sea esta falta de información inicial, ¿no? Pero no voy a contestar la pregunta por ti, contéstala tú. ¿Qué es lo que más te ha hecho sufrir en todo este proceso? Y
¿Y de qué estás orgullosa a día de hoy de todo este proceso también, en tu propia relación con esta realidad? El sufrimiento al principio vino por incomprensión de la sociedad, más que nada cuando por ahí en la calle Gaspar hace un berrinche, las miradas, ¿no? O sea, eso duele mucho. Y también el por ahí no saber cómo manejar la situación. La incomprensión de la sociedad, por ahí de las instituciones que uno dice, bueno, yo deposito toda mi confianza en vos y sin embargo no siempre recibir eh, apoyo. Y yo lo que tuve que empezar terapia, obviamente, en este último periodo porque como que me sentía desbordada, ¿no? Y lo que aprendí, eh, o por lo menos me siento orgullosa de darme cuenta, ¿no? Porque eso también, el darse cuenta, por ahí cuesta, es no depositar todo en una institución especializada para que ayude a mi hijo. Es armarme yo de herramientas propias. Estamos trabajando el tema conducta, estoy aprendiendo cómo resolver situaciones en la calle, que es donde más me angustia, técnicas o cosas, y eso, es entender de que no tengo que esperar de una institución especializada en discapacidad en que resuelva o que ayude a mi hijo, si no soy yo la que tengo que armarme de herramientas para el día a día. Y de nuevo, Eso, esto resulta o sea, más no fácil de depositar hacerlo, en un tercero. pero y esto resulta más fácil de hacerlo cuando sabes, cuando tú tienes ese conocimiento, ¿no? Que por eso el conocimiento es poder, pero es poder cuando uno internaliza que este es mi hijo y esto se aplica a mi hijo, no se aplica al hijo del vecino, aunque tenga el mismo síndrome, se aplica a mi hijo. Entonces es como, tengo la información genérica y también tengo la información específica sobre cómo necesito apoyar a mi hijo. Sí, a mí me pasaba que por ahí yo siempre colocaba la confianza o van a saber qué hacer en las instituciones, y cuando dejé de tener eso, se me derrumbó el mundo. O sea, yo siempre digo que siento que el castillito de naipes se me vino abajo, cuando él no encajaba en ninguna institución educativa, ¿no? Especializada. O sea, ¿qué hago? En realidad lo que yo soy la que tengo que hacer. Claro, y por eso también es tan importante nuestro propio bienestar. Y por eso yo estoy aquí hablando sobre todo de esto, porque como tú misma nos acabas de comentar, tú has necesitado terapia. Pues claro que sí, después de años de falta de sueño, de incertidumbre, de todas las dificultades que afrontamos, primero con un diagnóstico de autismo con 18 meses y luego después con este diagnóstico adicional, está claro que eso te va a pasar factura. Entonces, también entender que para poder nosotras seguir luchando por nuestros hijos, tenemos también que cuidarnos, ¿no? Y aunque parezca tan obvio, realmente en muchos casos no se hace hasta que ya el cuerpo te para, ¿no? Hasta que ya hay una enfermedad o hasta que ya realmente no puedes seguir adelante con ese mismo ritmo, ¿no? Entonces, para acabar, Valeria, me gustaría hacerte dos preguntas más. ¿Cuál es tu mayor deseo para tu hijo? ¿Y cuál es tu mayor deseo para ti y para vosotros, ¿no? Como padres. Y mi mayor deseo para Gaspar es que pueda ser feliz, que pueda comunicarse y que pueda ser entendido, sobre todo, ¿no? Y poder compartir con pares, que es algo que le cuesta muchísimo. Pero eso, ser comprendido y feliz. ¿Y para ti, para vosotros? Y, o sea, a veces cuesta, ¿no? Poder disfrutar de la maternidad y la paternidad más allá de la tarea titánica que implica la crianza, el plano laboral, eh, y la dinámica familiar que implica, ¿no? Que todavía estoy en proceso, no es que lo he logrado, pero el poder disfrutar más allá de, ¿no? Las dificultades. Eso es lo que desea. Qué importante, de nuevo, que la maternidad no solo nos traiga cargas, ¿no? Aunque tengamos la información y aunque podamos tener apoyos en ciertos momentos, pero que no se sienta tampoco de una manera subjetiva por nosotras mismas solo como una carga, ¿no? Solo como un trabajo, solo como un área de nuestra vida que nos pide pero no nos da, sino que podamos estar en esa
orientación hacia también el disfrute, hacia derivar placer y buenos momentos también en la crianza y en la interacción con nuestros hijos, ¿no? Qué importante. Valeria, muchísimas gracias a ti y a Gastón, quien no ha estado aquí, pero bueno, ha sido el que ha organizado esta charla, esta entrevista, por venir a hablar en el podcast, por aportarnos vuestro testimonio, por toda esa claridad sobre la importancia de estar pendiente también para si hay dudas adicionales, si hay sintomatología adicional que va más allá de autismo, que va más allá de hiperactividad y déficit de atención, también entender que puede haber algo más y no caer en pensar que lo hay, pero simplemente saber que es una posibilidad y que los estudios genéticos también pueden dar muchísima luz. Así que quiero que nos cuentes si tenéis algún dato que queráis compartir a nivel de la asociación que estáis creando, que habéis creado en Argentina. Cuéntanos un poco si tenéis una cuenta de Instagram para alguien que quiera saber un poquito más de este síndrome. Sí, o sea, redes ya armamos, estamos con la constitución, ¿no?, de la personería jurídica, pero redes ya armamos y con solo googlear Filan Argentina ya salta nuestra página en Instagram. Perfecto. Ahí De todas estamos. maneras, dejaré los datos en las notas Perfecto. del episodio, porque además sé que es un nombre un poco, bueno, es un nombre obviamente anglosajón, entonces a lo mejor no se entiende muy bien cómo es, pero es un nombre compuesto, Phelan y luego McDermid, pero lo dejaré en las notas del episodio para que si alguien tiene interés o necesita saber algo más, pues os pueda encontrar a vosotros y también, por supuesto, a la Asociación Española o la Asociación de Estados Unidos, si hay gente que nos escucha desde Estados Unidos. Te quiero de nuevo agradecer, Valeria, tu tiempo y tu disponibilidad para hablar en este programa y os deseo lo mejor a los tres, a ti, a Gastón y a tu hijo Gaspar. Gracias, muchas gracias por darnos este espacio para poder contar nuestra historia, visibilizar al síndrome y poder seguir ayudando a otras familias. Tan importante, así que de nuevo muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Hasta el próximo episodio. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.